Esta tarde, ¿quién quiere recibir la palabra del Señor? Amén. ¿Cuántos les habló el Señor la semana pasada? Levante su mano. Amén. Dicen algunos ahí, yo ni me acuerdo de qué habló el hermano, pero estuvo muy bueno el mensaje. El Señor nos habló muy fuerte. Amén. Y hoy quiero darle la continuidad a algo. Se va a reír la hermana José, porque el domingo veníamos de Monclova y venía la hermana José conmigo y el pastor le dio una orden, ¿verdad, hermana? Dijo, háblele. Y yo cuando viajo, a mí no me gusta. Mire, yo cuando vamos a Monclova o así, yo me voy con el pastor y voy bien a gusto, porque el pastor nomás se sube y, ¿qué onda, cuate? ¿Cómo andas? Bien. ¿Seguro? Sí. Y donde volteo a decirle que sí, ya dormido. Entonces pongo el fútbol y yo voy escuchando el fútbol y que se están peleando y que los Tigres y el Monterrey. Y a veces va la hermana José, algunos más hermanos también que han ido y les gusta escuchar el fútbol, el radio, ¿verdad? De Monterrey, y se están peleando, ¿no? Que los Tigres son mejor que los Rayados, y lo hablan unos y que no, que los Rayados son mejor que los Tigres. Y este domingo iba la hermana José y ya de regreso iba conmigo enfrente platicando. Y me dice, ¿cómo vienes? Y le digo, bien. Le digo, yo por más cansado que esté, puedo estar muy cansado, pero yo no me duermo, yo no me quedo dormido manejando. Y le digo que siento más cansancio de pronto un domingo que terminamos el servicio, comemos y nos vamos. En el camino me da el mal del puerco, ¿verdad? Como dicen por ahí, ¿verdad? Voy manejando ya en la autopista y como que me siento un poquillo cansado. Pero el domingo venía la hermana José hablándome y diciéndome que la chiva bailadora y de todos los cuentos del rancho. Y dentro de ahí también me empezó a dar una palabra acerca de 2 de Timoteo, que el Señor le había estado hablando, y me habló del mensaje de Elías del jueves, y iba ahí hablándome la hermana José y echándome porras, de verdad, de todo eso. Lo que habíamos estado hablando, lo que habíamos estado viendo, y veníamos platicando de cómo realmente a lo largo de los años hemos conocido un montón de personas que hemos conocido y de pronto, oiga, ¿se acuerda de tal hermanita? Sí, ¿no? ¿Y qué le pasó? No, pues paz descanse, ya está con el Señor. Ay, y luego la hermana José, ¿te acuerdas la vecina que estaba atrás, la que me trajo a los pies de Cristo? Sí, no, pues el otro día, fíjate, y me empezó a contar, no, sí, en serio. Pero veníamos hablando de todo lo que el Señor ha hecho a lo largo de los años. Y después de ya el domingo que se bajó y la estaba esperando su príncipe aquí, ¿verdad? Su príncipe hermoso, esperando a la hermana José ya para irse a dormir. Llegué a mi casa y mi princesa estaba dormida ya. Y el principito de la casa, Bruno, me estaba esperando, estaba ansioso él para recibirme, porque quería salir al baño y eran alrededor de las 2 de la mañana, 2:30 de la mañana, cuando salí con Bruno al baño. Y mientras estaba paseando, ¿verdad? 2:30, imagínense 2:30 de la mañana en el Libramiento, una persona que no pasan carros y de pronto pasa un carro y la persona que estaba con el perro se mete entre los arbustos, ¿verdad? Se asusta y empezaba a recordar, me paré aquí enfrente de la iglesia y empecé a ver la iglesia por afuera y empecé a recordar lo que el Señor ha hecho. ¿Cuántas manos no obraron en esta iglesia, no trabajaron para levantarla? ¿Cuántos bloques no fueron sembrados por personas para levantar a esta iglesia? Ahorita mi mamá hablaba de la hermana Juanita. Hace muchos años la hermana Juanita estaba aquí. Yo era un bebecillo, ¿verdad? Era un pequeñuelo, ¿verdad? Estaba asinitita, ¿verdad? Dice por ahí. Y como la hermana también fue parte de la obra del Señor, del proyecto del Señor en este lugar. Y como hemos visto que a lo largo de los años el Señor ha sido fiel, aun que pasen los malos momentos, amén, vengan las tempestades, aunque vengan los problemas, las dificultades, nosotros podemos decir que el Señor ha sido fiel y ha sido bueno con nosotros, amén, amén. Pero el día de hoy yo le quiero dar una continuidad a esto que he venido hablando, y una de las cosas que yo comparto es lo que el Señor me habla, y pensando a lo largo de esta semana algunas palabras que escuché relacionado a esto, el Señor habló a mi corazón. Y hace 2 días, mi esposa se va a acordar, es más, hace 2 días,
Yo me levanté, llegué de la noche de sacar a Bruno, llegué a la casa y mi esposa ya estaba en el cuarto esperando. Y llegué y me acosté, y yo me acosté sintiéndome un poco extraño. Y de pronto me levanté molesto y me paré enfrente del mini split que está en el cuarto y me quedé ahí parado. Me sentí incómodo. ¿Cuántos se han sentido incómodos? Levanta la mano. ¿Verdad? Me sentí muy incómodo y me paré enfrente. Imagínense, bueno, no se imaginen porque es pecado, ¿verdad? Es pecado, pero yo en chones parado así. Como el video de la persona, el meme que está así. Bueno, yo estaba así parado y me dice Jessy, ¿qué tienes? Y yo, nada. Hasta me salió la voz de hombre, nada. Duérmete, princesa. Dale. Le dije, nada. Me dice, Pablo, ¿qué tienes? Le digo, estoy cansado. Y mientras estaba parado ahí, así enfrente del mini split, escuché que en la regadera se escuchaba donde estaba cayendo el agua. Y me fui y la cerré y la apreté bien apretada. Y me regresé y me acosté y le dije, estoy cansado. Fue lo único que le dije, pero yo estaba cansado, estaba harto, pero no sabía de qué. Amén. Entonces, muchos de nosotros, muchas veces nos sentimos cansados, nos sentimos hartos, nos sentimos fastidiados. Es más, y de pronto viene alguien y nos dice, hermanito, mire, lo invito a comer. No quiero, ni lo quería ver. ¿Ah? De pronto llueve, el otro día empezó que la lluvia, y le digo, y Jessy, wow, qué hermoso, viene la lluvia, sí, que llueva, empezó a danzar, pero empezó a decir que llueva, y yo no quería que lloviera, y me enojé, le dije, como tú no vas a sacar a Bruno en la noche, o al baño, y va a llegar con las patas llenas de lodo, y hay que lavarle las patas, hay que limpiarle las patas, hay que meterlo a la casa, y todavía esperar que tú me digas si dejé algo sucio en el camino. ¿Ah? Allá en mi casa no me decía nada. Pero ahí voy, dice la pastora, pero ahí vas, te dije. Hermanos hombres, hay una voz que siempre la vamos a escuchar en nuestras madres y nuestras esposas. Yo te dije, ¿verdad? Yo te dije. Y yo no quería. Y empezó a llover. Y yo estaba enojado porque estaba lloviendo. Y más porque ¿cómo le puedo decir? Al fresita de mi perro, ¿verdad? No le gusta entrar al lodo, ni pisar lodo, ni ensuciarse las patas. Él camina en todo el libramiento y agarra todo lo que está seco. Y ya sabrá, como 5 horas esperando que encuentre un lugar donde esté seco para que se siente a hablar con Dios un rato, ¿verdad? Como decimos por ahí. Pero ¿a qué voy con esto, hermano? Muchos de nosotros nos sentimos que no sabemos lo que queremos. Y vamos delante de Dios y le lloramos por una cosa, le lloramos por otra cosa, le reclamamos una cosa, le reclamamos otra cosa. Y el Señor tampoco entiende qué es lo que queremos. Pero déjeme decirle que muchas veces estamos pasando por alguna crisis, alguna situación. Estamos pasando por algún problema, una dificultad. Pero déjeme decirle que aún en medio de la dificultad o del problema, el Señor está ahí con nosotros. Amén. Ahora, yo quiero que abra su Biblia en Job 4, versículo 3. Y vamos a empezar este viaje. No es cierto, los que están en línea lo van a cortar y mira, ahí viajan, tienen viajes astrales. No, vamos a empezar este recorrido en la palabra para darnos cuenta que el Señor nos quiere hablar el día de hoy. Amén. Y Job capítulo 4 versículo 3, vamos a leer hasta el 5, dice: He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras. Y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Otra versión dice: si bien recuerdo, tú fuiste maestro de muchos y animabas a los desanimados. Palabras no te faltaban para alentar a los tristes y apoyar a los débiles. Pero ahora que sufres, no lo soportas y te das por vencido. Amén.
Estamos hablando y estamos entrando a ver la historia de Job, la vida de Job, un hombre que al leer y al ver nos damos cuenta que es muy parecido a nosotros. Amén. Es muy parecido, es un hombre muy parecido a nosotros, que en el día a día que él vivía y él tenía, se enfrentaba a dificultades, mas él también, a pesar de todo, podía ver la mano de Dios sobre su vida. Era bendecido en la tierra. Amén. Y él tenía temor del Señor, buscaba al Señor. Era un hombre que buscaba lo recto, lo bueno. Amén. Y nosotros podemos darnos cuenta que hombres en la Biblia parecidos a nosotros, amén, con cualidades al hombre en este tiempo, no hay muchos. Amén. No hay muchos. Ahora vemos cómo este hombre entra en un proceso en su vida, en su familia. Y tenemos la escena en donde sus amigos vienen y lo visitan. De pronto sus amigos vienen a pasar el luto con él por lo que él está viviendo, él está pasando, y solamente se sientan a su alrededor y no dicen nada. Amén. No dice nada. Pero de pronto uno de ellos abre su boca y da unas palabras reconociendo quién es Job. Reconociendo quién es Job, y empieza a hablar y decir que Job es una persona fuerte. Job es una persona que tiene sabiduría, una persona que alienta, una persona que no es débil. Empieza a dar todas las cualidades que es Job. Amén. Pero en ese momento especifica qué es lo que Job está haciendo ahora. Y habla y dice: ahora que ha venido el mal sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Muchos de nosotros podemos alentar a nuestro hermano que está pasando por muchas dificultades. Amén. Y yo creo que todos los de aquí hemos soltado alguna palabra o algún día hemos animado a alguien, decirle: no te preocupes, tú échale ganas, todo va a salir bien, Dios va a obrar en tu vida. Y vemos alguna situación, nos ha tocado orar por personas tal vez con necesidades, con alguna enfermedad, y uno dice: el Señor te va a sanar, no te preocupes. Oras por él y hasta le mandas su mensajillo al día siguiente, ¿verdad? Y le pones Gálatas, y el Señor te va, toda la enfermedad se la llevo, tú no te preocupes, sonríe, Cristo te ama. Y de pronto soltamos palabras. Pero ¿qué es cuando nosotros nos enfrentamos hacia esas dificultades y esos problemas? ¿Qué pasa en nuestra vida? Muchos de nosotros nos desanimamos, recaemos, decaemos. Muchos de nosotros volteamos a ver para atrás. Y Job estaba en un momento muy difícil de su vida, en donde él había ayudado a muchos, pero en ese momento él no sabía cómo salir de eso. Más en ese momento él se sentía totalmente diferente. Amén. En Juan podemos darnos cuenta que Jesús habla y dice: el que permanezca en mí, el que permanezca en mí, junto a mí, será feliz. Porque tendrán muchas aflicciones, pero no se preocupen, porque yo ya vencí cada una de esas aflicciones. ¿Por qué? Porque déjenme decirle que muchos de nosotros hemos entrado en una crisis en donde el desánimo viene a nuestra vida. Y aún por más que hemos hecho un montón de cosas, que hemos enseñado un montón de cosas, que hemos orado un montón de veces, frente a esa circunstancia y esa situación, muchos de nosotros nos desanimamos. Amén. Ahora, la semana pasada, mientras hablábamos del rey Joás y Eliseo, hablamos un poco sobre Elías. Y una persona me dijo: es que yo no entiendo cómo Elías no veía lo que estaba haciendo Dios en su vida. Y déjeme decirle que muchos de nosotros no vemos lo que está haciendo Dios en nuestra vida. Es bien complicado como una persona que vio el poder de Dios directamente pensaba
Se sentía de una forma que no concordaban, que no iban juntos. Amén. Y yo quiero que vaya conmigo a Santiago 5:17. Santiago 5:17. Y dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. En otra versión dice, por ejemplo, el profeta Elías era en todo igual a nosotros. Voltea con el que está a su lado y dile: ahí te hablan, Elías. No Elías Acevedo, no, Elías de la Biblia. Voltea y dígale: ahí te hablan, Elías. Muchos de nosotros hablamos, decimos: no, pero ¿cómo Elías leemos? En serio, yo hasta muchas veces leyendo, yo me he enojado y he dicho: pero ¿por qué Elías, por qué se puso en su plan? No estaba viendo todo lo que estaba pasando en su vida, no estaba viendo el poder de Dios. ¿Por qué Elías se puso en su plan? Pero la Biblia nos habla que Elías tenía una estructura parecida a la de nosotros. Era en todo igual a nosotros. Amén. Y Elías era una persona que, si leemos en la Biblia, era la persona más bipolar en la Biblia. Hoy sí, mañana no. Hoy estoy contento, mañana no. Hoy toda la gloria, mañana me escondo. A ver, ¿qué nos quedará enseñar y hablar el Señor el día de hoy? Yo no lo sé, pero vamos a ir conociendo su palabra. Amén. Ahora, vio caer fuego del cielo. Vemos cómo una nación se puso de rodillas y dijo: wow, este es el Dios. Después de él haber visto una batalla entre dioses y que Dios se hubiera levantado y hubiera derrotado al otro Dios. Ustedes no pueden ponerse a ver de esa dimensión que estaba pasando en ese lugar. Un hombre solo contra 580 profetas. Un hombre solo. El otro día yo llegué bien asustado a la casa y le digo a Jessy: ¿sabes qué? Hoy sentí que no le iba a contar. Y me dice: ¿por qué? Le dije: yo venía caminando en la noche bien a gusto y de pronto por allá allá unos 20 metros atrás de mí escuché a alguien que dijo: hoy te vas a morir. Y Bruno volteó también y traía un celular con música, hacía todo lo que da, y pura música que hablaba puras malas palabras, y iba gritando: te voy a matar, vas a ver, te voy a enterrar un cuchillo y te voy a sacar toda la sangre. Y yo dije: vámonos, Bruno, porque aquí no estamos bien nosotros. Iba por enfrente caminando y dije: me meto ahí enfrente donde siempre corto entre el monte. Pues no va para allá, se ve que viene en el libramiento y que va a agarrar para allá. Y le digo: aquí enfrente en el estacionamiento, ahí haces del baño, Bruno. Ya nos metimos, estaba Bruno ahí, y yo: eso, ¿no? Y de pronto empezamos a caminar y enfrente de la iglesia voltea y me ve en medio del monte y me dice: hoy te vas a morir. Y se mete entre los árboles. Y yo: Bruno, el que llegue primero a la casa gana. Y empecé a caminar y venía atrás de mí con la música y se reía y te voy a matar y que vas a ver y te voy a cortar los brazos y diciendo un montón de cosas. En serio, yo volteaba y lo veía y me iba viendo. Y ya era la noche. Dije: no, pues ya aquí la conté. El hermano guardia estaba dormido. Dije: chihuahua, ¿qué hago? Total de que le pisé y me puse enfrente en una casa donde hay cámaras. Y dije: aquí me paro. Si me matan, mínimo suelto a Bruno con un mensaje, ¿verdad? Y llega a la casa, mi esposa me sale a buscar a esa hora en Crocs, ¿verdad? Y me encuentra mi cuerpo, hay cámaras, no sé. Y me quedé ahí parado. Y llegó a donde topa la calle y se me quedó viendo. Y nomás se me quedaba viendo. Y en eso venía para conmigo. Y ahora sí Bruno se puso
en guardia y se puso duro, la cola dura, y se le quedó viendo. Y yo me le quedé viendo también. Dije, ahora sí, hay cámaras. ¿Qué me decía? No, me le quedé viendo y en eso nomás se rió, se rió, y empezó a caminar y fue y se metió entre el monte. ¿Verdad? Miedito. Ahora, ¿a qué voy con esto? De pronto usted suena, se cierra la puerta de su cuarto y usted se asusta. Se escuchan ruidos afuera, usted se asusta. Pero imagínense estar enfrente de tantos profetas, enfrente de tanta hechicería, maldad, de dos reyes parados enfrente, y que tú solo hables la palabra de Dios y muestres su gloria y su poder ahí. Hermano, es algo increíble que usted búsquelo en la Biblia y nunca más se ha visto. Nunca. Una persona que era usted y como yo, con los mismos problemas emocionales a los cuales usted y yo nos enfrentamos todos los días. Ahora vemos que esta persona vence y de pronto sale una mujer y envía una palabra contra él. Él escucha esa palabra y él corre a esconderse. Algo que usted y yo vivimos y estamos todo el día peleando contra eso. Aún viendo el poder, aún viendo la gloria del Señor, no nos hemos dado cuenta de lo que el Señor está haciendo, no solamente en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestro comportamiento, nuestras acciones nos llevan a que a no ver a Dios reflejado en nuestra vida. Ahora, cuando habla sobre lo que era Elías, no solamente en ese momento, lo que él había experimentado con el Señor, nos podemos dar cuenta que realmente el plan de Dios en la vida de Elías era grande. ¿Por qué? Porque vemos las manifestaciones de Dios grande. Amén. Ahora vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Reyes 19. Primera de Reyes 19, y quiero que pongan mucha atención, porque vamos a leer algo y si usted no pone atención se va a perder. Primera de Reyes 19, y lo voy a leer en la Biblia Reina Valera 1960. Dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, o sea, si yo no te mato. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judea, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, de un árbol, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos,
Pues los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado yo. Y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por el camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y Eliseo, hijo de Safat, de Abed Moala, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapara de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Amén. Estamos viendo una escena en donde Elías estaba en una crisis. Una crisis muy peligrosa. Y si nos damos cuenta, Elías no estaba en una crisis ministerial, porque lo que Elías estaba pasando era poderoso en el ministerio. Amén. Estaba viendo las manifestaciones más grandes de Dios en su vida en ese momento. Ahora está teniendo un buen resultado en su ministerio, Elías, sí. La crisis que estaba viviendo Elías en ese momento no era de una persona que estaba viviendo el fracaso. No era de una persona. Por lo regular, nosotros entramos en una crisis o nos sentimos mal cuando todo nos sale mal, cuando todo está mal. Pero si nosotros vemos la historia de Elías no le estaba saliendo nada mal. Nada mal. Podemos ver que este pasaje nos da varias enseñanzas. La primera enseñanza que yo veo es que es bueno después de comer dormirse un rato. La segunda enseñanza que yo veo es que es bueno que al despertarse volver a repetir, volver a comer. A ver, porque fue lo que vivió Elías. Pero aún viendo lo que él estaba pasando, no estaba en una crisis realmente como él pensaba o como él lo veía. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, él estaba todo perfecto en el ministerio. Dios estaba cuidando de él. Dios se manifestaba a través de él. Todo lo que nosotros quisiéramos vivir en este momento, Elías lo estaba viviendo ahí. Amén. Fíjese, le mandó comida, lo despertó un ángel. ¡Wow! ¡Qué fuerte es eso! Ahora, la crisis que estaba viviendo realmente Isaías, esa crisis tenía que ver con algo más allá de lo físico. Ese era algo interno. ¿Por qué hablo de esto? Porque Elías no estaba viviendo un estrés físico. Tampoco. Elías tampoco estaba en una crisis de falta de unción, menos, ni de fe, porque lo que hablaba Dios respaldaba. ¿Cuál era el problema de Elías? Y lo podemos ver.
Dice Primera de Reyes 19:4, pues no soy yo mejor que mis padres. No soy yo mejor que mis padres. El problema de Elías tenía que ver con un problema en su interior. Y ese problema muchos de nosotros lo estamos pasando y lo estamos viviendo. Porque no era Jezabel, no eran las circunstancias, sino que el problema es que tenía expectativas frustradas. Porque tal vez no era lo que sus padres pensaron que él iba a ser, o a donde sus padres pensaron que iban a llegar. Y muchos de nosotros, al entrar y caminar con Dios, nos sentimos desanimados, a pesar de ver que el Señor manifiesta su poder, a pesar de ver que el Señor nos mantiene en su gracia, que el Señor nos da, el Señor nos bendice, el Señor nos alimenta, el Señor nos levanta. Déjeme decirle algo, seguimos desanimados. ¿Por qué? Porque tenemos falsas expectativas. Tenemos expectativas frustradas. ¿Qué es esto? Muchos de nosotros tenemos planes y sueños en nuestra vida que mientras no se cumplan, no nos sentimos que hemos progresado, que Dios está con nosotros. Y déjeme decirle que eso es un problema muy grande. Y eso mismo estaba pasando este profeta, que se sentía menos de lo que alguien más pensó que iba a ser. ¿Cuántos de aquí pueden decir esta noche, híjole, yo soy ese Elías? Yo soy ese Elías. ¿Por qué? Porque cuando sale huyendo, y ponga mucha atención, aún en la bipolaridad que muchos de nosotros vivimos, al igual que Elías, mientras él sale huyendo, temeroso ¿de qué? De que lo iban a matar, va frente a Dios y le dice, Dios, soy el único que queda. ¿Y sabe qué es lo que pide Elías? Que lo mate. Entonces no entiendo a qué le estaba temiendo Elías. Si le estaba temiendo a la muerte, ¿por qué le pedía a Dios que lo matara? Si en ese caso le hubiera dicho Dios, no, pues si te quieres morir, regrésate con Jezabel, para que te dé cuello. Pero no era ese el problema. El problema era que Elías estaba sufriendo, estaba peleando, estaba desanimado. ¿Por qué? Porque sus expectativas en su vida eran totalmente diferentes a lo que Dios estaba haciendo en ese momento en él. Y muchos de nosotros estamos así. No podemos ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay anhelos en nuestro corazón que cubren esas expectativas. ¿De quién? No lo sé. No lo sé. Tal vez no hemos podido llegar a lo que Dios quiere en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hemos estado como Isaías, pensando en lo que quiere alguien más en nosotros y no lo que quiere Dios en nosotros. Pensando en lo que podríamos ser escuchando a alguien más y no lo que podríamos ser escuchando a Dios. En Proverbios 13:12 dice, la esperanza que se demora es tormenta del corazón. ¿Qué es esto, hermano? Hay personas que esperan y esperan y esperan y esperan una promesa, esperan y que Dios va a cumplir y que Dios va a cumplir. ¿Y saben qué es lo que pasa? Dios no la va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios no la prometió. Son anhelos de nuestro corazón. Y saben que el estar esperando una promesa que no viene de Dios hace que no escuchemos lo que Dios está haciendo. Hace que no veamos lo que Dios está haciendo. Hace que no escuchemos su voz en dirección. Elías no quería nada. Elías lo que quería era morirse. ¿Por qué? Simplemente porque no fue más que sus padres. ¡Wow! ¿Y lo podemos leer? Pues yo no soy mejor que mis padres. Problemas con expectativas que no vienen de Dios, que están en nuestro corazón.
y que Dios no las va a cumplir. Porque Dios no dijo que lo iba a hacer. Dios cumple nada más lo que ha prometido en nuestra vida. Pero muchos de nosotros en ese esperar nos olvidamos que Dios está cumpliendo y está haciendo. Que Dios dijo que tú ibas a hacer y sabe qué es lo que pasa. Ahora vemos que Monclova y que, ¿cómo se llama? Frontera y un montón de cosas y un montón de lugares y expansión, y el Señor quiere hacer un montón de cosas, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Hay personas que fueron levantadas y preparadas y que Dios los ungió, y las promesas tienen que ver con lo que Él está haciendo y no han visto que es el tiempo porque están esperando. Y mientras esperan algo que Dios no prometió, su corazón se desanima y están como Elías, no queriendo nada con el Señor. Amén. Podemos ver otro punto en el 19:3. Una de las formas de ver en nuestra vida si hay alguna frustración, fíjese, una frustración en nosotros por no ver un cumplimiento, es nuestro comportamiento. Y aquí se pone bueno, porque dice en el versículo 3: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y allí dejó a su criado. El comportamiento, nuestras acciones, ¿qué fue lo que hizo en el momento que empezó, que escuchó y empezó esa crisis a salir de su corazón? Lo que hizo fue aislarse, quedarse solo. Y una persona que se desanima, que está desanimado, se aparta. Nosotros que hemos estudiado un montón acerca de la juventud, de adicciones, suicidio y un montón de cosas, una de las alertas más grandes que nos pueden enseñar son los cambios. Es alerta, es cuando la persona se aparta. Cuando la persona se aparta, algo está pasando. Cuando la persona no tiene contacto con personas, algo está pasando. Cuando la persona no quiere convivir, algo está pasando. Y si usted quiere darse cuenta que tal vez dentro de usted está esto que estaba viviendo Elías, una de las cosas que hace es apartarse. El comportamiento cambia, no quiere convivir. ¿Qué fue lo que hizo Elías? Dejó a su criado ahí y se fue. Y usted se puede dar cuenta, ¿verdad? Llega su hijo a su casa y no habla, no se sienta. Hermano, siempre me dicen, hermano, es que algo pasa con mi hijo. ¿Por qué, hermana? Es que siempre llegaba y se sentaba, me platicaba, me decía, comíamos. Ahora llega y se encierra en su cuarto. Cuidado. Cuando nuestras expectativas están frustradas dentro de nosotros, nuestro comportamiento cambia y nos alejamos de todos. En Proverbios 18 dice: el que vive aislado busca su propio deseo. ¿Qué es esto? El que se aísla de todo busca su propio deseo. Elías buscaba su propia justicia. ¿Por qué? Porque Elías decía: yo soy el único que queda. Yo soy el único profeta y me buscan para matarme. ¿Y qué esperaba Elías que pasara? Que Dios pusiera una protección especial, lo cuidaran sus ángeles, lo llevaran. No, cuando Elías habló y dijo: soy el único que queda, Dios ya no le cuestionó, no le preguntó nada. Lo único que le dijo: Elías, tienes que darte cuenta que hay 7,000 más que están igual que tú, pero no te puedes dar cuenta porque te aislaste. Y déjeme decirle algo, tal vez hay muchos que están igual que usted, la misma condición, pasando el mismo desánimo, batallando con las mismas luchas, pero sabe que usted no se da cuenta, piensa que usted nada más es.
¿Por qué? Porque se aísla, no abre su corazón, no platica. Hay personas aquí que pueden estar necesitando, ayudando el proceso en su vida. Un comportamiento, nuestras acciones, un comportamiento no verbal, nuestras acciones nos llevan a darnos cuenta que hay un gran problema. ¿Por qué? Porque somos parecidos, muy parecidos a Elías. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay una de las cosas que me llaman la atención, más. Pero antes de eso quiero decirle algo, ahorita que se me vino a la mente. No sé si alguien ahí por ahí dijo, pero aislarse. Cuando uno se aísla sin propósito, es un problema. ¿Por qué? Porque nos podemos dar cuenta que en la Biblia Jesús se aisló con un propósito de parte de Dios. Si usted dice, no, yo me voy a aislar para meterme con Dios, ayunar, esto y lo otro, hermano, hágalo. Se lo recomiendo. Pero tenga cuidado, porque siempre cuando una persona se aísla de los demás, es por algo. Ahora sí, en Reyes 19:9 habla y dice que se mete en una cueva. ¿Qué es una cueva? Es un lugar donde no hay nadie. Te puede salir un oso, ¿verdad? Te pueden salir murciélagos, ¿verdad? Como yo decía cuando estaba chiquito. Pero en una cueva no hay nadie, hay solamente oscuridad. Y muchos de nosotros, cuando estamos en un momento donde algo no se ha cumplido en nuestra vida, por lo regular, hablamos la justicia propia, como Isaías delante de Dios. Y cuando entramos a la cueva, en ese lugar solo, en ese lugar que no hay contacto, en ese lugar donde queremos estar y nos sentimos bien, el Señor no puede entrar ahí. ¿Por qué? Porque nosotros entramos solos. Vimos cómo realmente la acción de Isaías fue importante y fundamental para que pasaran cosas o no pasaran cosas. Y vemos cómo ahora él va a un lugar donde sabe que no va a pasar nada. ¿Y sabe qué es lo que pasa, hermano? Que de pronto en esas expectativas frustradas en nuestro corazón a futuro, nuestro comportamiento cambia y nos hace alejarnos de las personas. Y no es que nosotros ya no queremos hacer nada o queremos hacer cosas, no, es que eso de alejarnos nos lleva a un lugar en donde no está nadie y estamos ahí porque nosotros queremos estar ahí. Porque es un lugar de comodidad, es un lugar en donde, como habla Proverbios 18, y dice, el que vive aislado busca su propio deseo. Es el lugar en donde tú y yo queremos estar. No es Dios, no es el hermano, no es la hermana, no, somos nosotros quien entramos a ese lugar. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque entramos con un pensamiento de justicia. Y esto se pone bueno. ¿Por qué? Porque ese pensamiento de justicia nos lleva a pensar solamente en nosotros. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Cuánto le hemos dado a Dios nosotros? ¿Cuánto me he sacrificado por Dios? ¿Cuánto peligro he pasado por Dios? Sin darnos cuenta que allá afuera sigue habiendo personas que hacen lo mismo, aún más que nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa? Ellos están gozosos, ellos están viendo las promesas de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque han entendido qué es lo que Dios ha prometido a ellos.
Ahora usted tiene que separar esta noche qué es lo que Dios me ha prometido y cuáles son mis deseos y mis anhelos. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Quiero un Jorge Rivero de esposo? Ay, es bien viejo, ¿verdad? O la esposa o mujer de Dios, o el esposo hombre de Dios que me prometió. Está medio panzón, pero mire, ama a Dios. Es el primero en llegar a la iglesia y es el último que se va. ¿Qué prefiere? ¿Estar viviendo una promesa feliz o estar viviendo un anhelo mal? Porque una promesa muchas veces la confundimos con un anhelo. Y eso es lo que estaba pasando. ¿En quién? En Isaías. Amén. Un pensamiento de justicia. Y ponga mucha atención porque aquel pensamiento de justicia nos lleva a compararnos. A compararnos. En Juan 21:19 vamos a ver y nos vamos a dar cuenta cuando Pedro habló con Jesús. Y dice, Jesús se refería a cómo iba a morir Pedro y cómo de esa manera iba a honrar a Dios. Jesús estaba hablando con Pedro. Jesús le estaba diciendo a Pedro cómo su forma de morir iba a honrar a Dios. Después le dijo a Pedro, sígueme. El discípulo preferido de Jesús estaba siguiendo a Jesús y a Pedro. O sea que Pedro no era el favorito, era otro. Dice, ese discípulo era el mismo que había estado cerca de Jesús en la cena de la Pascua, antes de que Jesús fuera clavado en la cruz. Y era también el que le había preguntado a Jesús quién lo iba a traicionar. Cuando Pedro vio, le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con este? Y Jesús le contestó, si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. ¿Qué es esto, hermanos? Cuando nosotros cargamos pensamientos de justicia, nos llevan a compararnos con todos. Mi mamá era una mujer bien luchona, todavía, ¿verdad? Y es luchona 4x4 porque ya trae una rodilla biónica, ¿verdad? Dice el pastor. Pero yo me acuerdo que mi mamá hacía de todo en la casa y le buscaba de todas formas. Un día llegamos y mi mamá ya tenía una tiendita. No vendía droga, vendía dulces. Ajá. Sí, porque no va a decir, la pastora vendía droga. No, vendía dulces. Y llegamos y botecitos con dulces y todo. ¡Wow! Imagínense niños hambriados. Nada, no es cierto. Sí, bien, hombre, llegamos de la escuela y todo. Y mi mamá, no me los toquen. Hermano, usted no sabe cómo les ingeniábamos para abrir el botecito y que no se viera que le habíamos robado un dulce. Y al momento de comer, yo tenía un hermano que si le metíamos la comida, tengo un hermano que si le metíamos la comida y que está aquí sentado enfrente, si le metíamos la comida, la mano a la comida, hermano, era la Tercera Guerra Mundial. Y la pastora puede decir si es verdad o no, pero nosotros peleábamos para ver si a alguien le había servido más. Si a alguien le había echado más. Y yo quiero más. Mira, Josué le dio más, pues es su favorito. Y nos peleábamos. ¿Por qué? Porque aún en nuestra hermandad, en nuestra familia tan hermosa, siempre estamos viendo al que está a nuestro lado, a ver qué es lo que tiene. Siempre nos estamos comparando. ¿Y sabe qué es lo que decían mis papás? Para que Josué y yo no nos peleáramos, nos compraban los mismos tenis, el mismo pantalón, la misma camisa. Por eso mi papá nos decía, cuates. Y toda la gente pensaba que Josué y yo éramos cuates, porque andamos vestidos iguales. Pero ¿sabe por qué? Porque si no, yo iba a decir que los tenis de Josué estaban más chidos que los míos.
Y aún en la pulga andaba buscando las mismas camisas. ¿Por qué? Porque siempre usted y yo estamos viendo al que está a nuestro lado. Nos estamos comparando. Y el hermano trae un carrazo bien bañado. Anda en algo bien raro. ¿En qué se metió el hermano? El pastor debería hablar con él. Algo me huele mal, ¿verdad? ¿Viste, amor? Y viste, nomás lo trajo 2 cultos. Y ya no lo trae. Se lo han de haber quitado por ahí porque no estaba legal. Está chueco el hermano. ¿Usted no sabe que era de su familiar que vino de Estados Unidos y se lo prestó para venir a la iglesia? Para no venirse caminando. Llévatelo. Pero usted se compara. ¿Y sabe qué? Cargar pensamientos de justicia delante de Dios lleva a no darse cuenta y no ver la realidad de lo que está pasando en su vida, de lo que Dios está haciendo en usted. ¿Por qué? Porque cuando Dios lo bendice y lo bendice y lo bendice, porque usted no se para y dice: ay, Dios, mira al hermano, mira, bendícelo a él también. No, usted se ríe y disfruta la bendición. ¿Por qué no se goza cuando el hermano está bendecido y Dios lo está dando? Amén. Eso es cargar pensamientos de justicia. ¿En qué? En que Dios, yo hago, yo veo. ¿Sabe? Nunca se va a dar cuenta usted que hay mucha gente que está haciendo igual o más que usted dentro de la iglesia. Pero ¿qué es lo que hace? Esos pensamientos los llevan a aislarse, no convivir, no platicar. Y ponga mucha atención, porque eso es una acción, un comportamiento que no solo lo lleva a aislarse de la iglesia, de la gente, de Dios. No, lo lleva a alejarse totalmente de Dios. Hay muchas personas que así empezaron, hermano. ¿Verdad? Así como dice, ¿verdad? Hey, muchachillos, no, así se empiezan los novios. ¿Verdad? Así empezaron. ¿Qué es lo que estaba viviendo Elías? ¿Qué es lo que estaba viviendo Pedro? Pedro estaba compitiendo todo el tiempo. Estaba viendo, a ver, y ese discípulo, a ver, y esto, a ver, ¿por qué yo no? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Llegó el momento en que Jesús le dijo: ¿a ti qué te importa, Pedro, lo que voy a hacer con los demás? ¿A ti te debe importar lo que voy a hacer contigo? Ahora, hay alguien que se ha preguntado, yo me lo he preguntado un montón de veces: Dios, pero a ver, ¿qué vas a hacer con él? ¿Y por qué? A ver, porque a mí no me escogiste para eso, Dios. Yo quiero eso. Y Pedro le habla a la iglesia, a los romanos, y les dice: hey, tengan cuidado con lo que ustedes están deseando, porque ese deseo es peligroso. ¿Y sabe qué es lo que estaba diciendo? No le estaba hablando de una casa, 3 pisos, un viaje a Cancún. ¿A quién se quiere un viaje a Cancún? Levanta la mano. Ya, hermano. Bueno, nomás que pase el Alberto, que todavía no llega. Todavía no llega. No le está hablando de eso. ¿Sabe lo que le está hablando? Cuando ellos están deseando una posición. Porque la Biblia dice: hay apóstoles que no son apóstoles, que se dicen apóstoles. Hay profetas que no son profetas, se dicen profetas. Y hasta les dice: vinieron a traerles la palabra esos que no son reales. Tengan cuidado. ¿Por qué? Porque ellos escuchaban y sabían lo que impactaba, lo que traía Pablo, lo que traía Pedro, lo que traía. Y ellos también, yo también quiero ser. No, nomás los hermanos van a Monclova, yo también quiero ir. ¿A qué vas? Si le habló el Señor a ti. Y a los que Dios les habló ahí están sentados, en depresión, desanimados, diciendo: ay, Señor, ¿por qué no me has bendecido con una casa? Y no estás viendo que el Señor te está bendiciendo un montón, con un montón de cosas. La casa, Señor, la casa. Ay, Señor, ¿por qué? Porque a mí no me dejaste de apóstol en la iglesia. Yo quería, Señor. Ni vienes. Amén. ¿Qué había dentro del corazón de Elías? Ya con esto termino, para que piense que ya voy a acabar. Mi mamá ya la está viendo. Ya tengo aquí a las 2 con la mirada biónica. ¿Qué había en el corazón de Elías, hermano?
Si usted se da cuenta de lo que estaba pasando, Dios le habla a Elías y le dice: Elías, muy bien, ya me hiciste tu carta de renuncia, muy bien, pero mira, aunque seas mi servidor, aunque seas el profeta de profetas, como tú me dices, el único que quedas, tú tienes que ser responsable. Y no me puedes aventar aquí nomás el jale así, no. Tienes que ser responsable e ir a ungir al que te toca. Antes de que dejes todo, te voy a encargar 3 cosas. Vas a ungir a Asael, vas a ungir a Jehú y vas a ir a ungir a Eliseo. ¿Qué es lo que hace Elías, hermano? Empieza por el final. ¿Por qué? Porque en su corazón no estaba bien y él lo que quería era ya terminar. Lean la Biblia. Lo primero que hizo fue encontrarse a Eliseo, soltarle la capa, y Eliseo terminó ungiendo a Asael y a Jehú. ¿Por qué? Porque en el corazón de Elías realmente no había ese deseo ya. Y muchos de nosotros eso pasa. Te habla el Señor y te dice: mira, está bien, hijo mío, haz esto y esto. Y tú dices: pues ok, pues dijo Dios, y termino con lo que me dijo. Todo lo demás no lo hago. Y muchos decimos: ay, es que dentro yo vi cómo el Señor me respaldaba. Yo vi cómo el Señor me bendecía. Hermano, Dios nunca te va a dejar porque eres su hijo. Y déjame decirte que aunque Elías haya terminado así y solamente le haya puesto la capa al otro, el Señor no lo dejó. ¿Por qué? Porque al Señor no le importaba lo que Isaías estaba haciendo y había hecho. Al Señor le importaba quién era Él. Y muchos nos enfocamos en lo que hacemos y no, a Dios le importa tu corazón, quién eres tú. Y déjame decirle que a pesar de que Elías haya firmado el contrato, haya renunciado y haya aventado todo, podemos ver que el Señor no lo dejó y se lo llevó de una forma digna. Pero ¿qué es lo que pasa? Podemos darnos cuenta que hay en el corazón. En Daniel 3, el rey Nabucodonosor, nunca lo digo, Nabucodonosor. Bueno, Nabuco, hermano, usted conoce a Nabuco, el de la Biblia, ¿verdad? A Nabu. Bueno, el rey Nabu, hermano, tuvo un sueño y no se acordaba. Buscó, convocó. ¿Quién me puede decir el sueño y descifrármelo? Lo trajo uno. Vino Daniel y se la hago corta la historia porque ya no tengo tiempo. Pero le reveló el sueño y le dijo: mira, la estatua estaba hecha de 4 materiales. Muy bien. El primero es Babilonia. Eres tú. Muy bien. El segundo son los persas. El tercero son los griegos. Y el cuarto son los romanos. Son aquellos que van a gobernar, porque tú no vas a gobernar para siempre. Ellos van a tomar posición en un futuro. Dijo: muy bien, ¿quiere ver qué es lo que había en el corazón de ese rey? Muy bien, tuve un sueño, me hago la misma estatua, pero en lugar de hacerlo de 4 materiales, lo hago de uno solo, de oro. ¿Por qué? Porque yo siempre voy a reinar y nadie me va a quitar el legado. Y déjame decirle que aún en la historia podemos darnos cuenta que esos gobiernos, esos imperios que se levantaron, primero fue Babilonia, después fueron los sirios, después fueron los griegos y después los romanos quienes conquistaron, y el último fue Roma. Y desde ahí no ha visto alguien un imperio tan grande que haya gobernado como ellos. ¿Por qué? Porque eso es lo que había en su corazón. Muchos de nosotros estamos de la misma forma. Dijo que eso, Dios. ¿Por qué? Porque no ponemos atención en lo que Dios quiere hacer. No ponemos atención en su palabra. No ponemos atención porque nuestros ojos están puestos en el que está a nuestro lado. Nuestros ojos están puestos en los anhelos
que todavía tenemos esperanza, ¿verdad? Todavía Juvenal tiene esperanza de casarse. Todavía, y ahí está, y dice, y que sea de la América. Y el otro le dijo, Jessy, tu abuelita. Y ya le dice nieta, y pues ahí está esperándolo, nomás que ya no se puede. Mire, uno no se puede subir al avión y la otra tampoco, entonces ahí está medio raro, ¿verdad? ¿Por qué Dios dejó que Isaías entrara en una crisis? Algunos de ustedes se han preguntado, Dios, ¿por qué dejas que yo viva así, que sienta así? El otro día yo estaba metido en mi oficina, estaba orando y le decía, Dios, ¿por qué me siento así? Y entró Anita y hasta se asustó. Anita salió corriendo a la oficina. Dios, ¿por qué me dejas sentir esto? ¿Por qué? Hebreos 5:7. Cuando Cristo estuvo aquí en el mundo, oró mucho a Dios y con lágrimas le rogó que lo librara de la muerte, pues Dios tenía poder para hacerlo. Y como Cristo siempre fue obediente, Dios contestó su oración. Aunque Él era el Hijo de Dios, por medio del sufrimiento aprendió lo que significaba obedecer siempre a Dios. ¿Qué es esto? En medio del sufrimiento Dios nos lleva. En medio del sufrimiento Dios nos conforta. En medio del sufrimiento Dios está con nosotros. Pero es necesario. Y déjeme decirle, si usted se piensa mejor, un hijo más bueno que Jesús, que tuvo que vivir eso, ¿para qué? Para ser firme y obedecer a Dios todo el tiempo. En cuanto a nosotros, hermanos, en medio del sufrimiento, el Señor lo usa para que nosotros obedezcamos. Y la obediencia es lo más importante. Amén. Por último, ya para acabar, ¿cómo Dios actúa en nuestra crisis? Yo me lo pregunté muchas veces porque yo no lo entendía. Porque Dios no impide que entremos en ese momento. Pero al recapitular todo lo que vivió Elías se fue huyendo, llegó, duerme, un ángel lo despierta, le da de comer, se vuelve a dormir, el ángel lo vuelve a despertar, le da de comer y le dice, agarra las pilas porque te tienes que ir. Está largo el viaje y camina 40 días hasta llegar al monte y llega y se mete en una cueva. Cuando llega a la cueva, Dios le habla y le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Y Elías le tira su discurso medio cursi, ¿verdad? Medio llorón. Soy el mejor, Señor, quedo yo, pa. En ningún momento Dios lo envió a Elías a una cueva. Le vuelve a preguntar, ¿qué haces aquí? Y Elías le vuelve a tirar su rollo. Ahora, hay mucha gente que está corriendo del plan de Dios. Y cuando está corriendo del plan de Dios que tiene para su vida, dice, wow, Dios me está bendiciendo, esto es una confirmación, es una palabra de Dios, Dios es diciéndome que estoy haciendo las cosas bien. Pero déjame decirte algo, que Dios te va a seguir bendiciendo y Dios te va a soportar, Dios te va a dar, porque Él es Dios. Pero eso no quiere decir que estés en camino y en dirección a lo que Él tiene para ti. Amén. Esto fue lo que hizo con Elías. Ahora le vuelve a preguntar, le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Y se hace la víctima, ¿verdad? Y le dice, sal de esa cueva
porque yo no voy a entrar ahí, porque yo no te metí ahí, tú te metiste ahí. Y cuando sale Elías, Dios le habla y le dice: ahora sí me vas a escuchar lo que tienes que hacer, porque yo no te mandé al desierto, tú entraste solo en el desierto. Y sí, yo te soporté, yo te di las fuerzas, sí, porque yo soy tu Dios, pero yo no te mandé al desierto, tú entraste solo al desierto. Ahora vas a hacer lo que yo te estoy diciendo que hagas. Y lo primero que vas a hacer es que vas a regresar por ese mismo desierto que tú mismo agarraste y te metiste, y te vas a ir a hacer lo que yo te estoy pidiendo que hagas. ¿Qué era esto? En donde estaba Jezabel y Acab, era el reino del norte. Las 12 tribus se habían dividido. Benjamín y Judá habían hecho el reino de Judá, que estaba en el reino del sur. Fíjense qué inteligente Elías. Al ver la situación y el problema, salió corriendo al reino del sur. Pero Dios lo había mandado a que se fuera aún más allá del reino del norte. Muchos de nosotros, al escuchar, al ver, al estar en esa crisis de desánimo, muy adentro, muy abajo, hacemos lo que pensamos que está bien. ¿Y sabe qué? Buscamos lo bueno, pero no lo que Dios quiere que hagamos. Y entramos muchas veces en ese desierto que sí, Dios nos suple, Dios nos bendice, Dios nos cuida, Dios nos guarda, pero no es el propósito que Él quería que viviéramos. Y cuando por fin logramos escuchar su voz y responder lo que Él pregunta a nuestra vida, nos damos cuenta que nosotros mismos entramos solos a ese desierto. Dios le dice: regrésate. ¿Y sabe qué tuvo que hacer? Tuvo que regresar al desierto y tuvo que irse hasta lo más profundo del reino del norte. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que así deberían ser las cosas. ¿Sabe por qué? Porque tenemos pensamientos de justicia. Y no nos damos cuenta que realmente nosotros no estamos haciendo lo que deberíamos de estar haciendo por estar viendo lo que el otro está haciendo. Qué fuerte es esto, hermano. ¿Qué es? ¿A dónde estás llegando tú? Hay mucho trabajo y nadie se da cuenta que hay. El otro día Temito nos acompañó a Monclova, ¿verdad, Temito? Y Temito se emocionó al ver la iglesia de Monclova, porque había pura gente que no conocía, Temito, pura gente de Monclova. Y Temito dice: wow, es su iglesia de ellos. Si saben las canciones, levantan las manos, cantan. O sea, ellos vienen a su iglesia. Es la misma iglesia de Temito. Es la misma iglesia de usted y mía. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Hay mucha gente que debería estar ahí y no está. ¿Por qué? Porque aún está en la espera de la promesa. No la promesa de Dios, de su propia promesa, de sus propias frustraciones, de lo que piensa que debería ser y no lo que Dios dice que es. ¿A qué lo levantó el Señor, hermano? ¿A qué lo escogió? ¿Qué le ha dicho que es usted? No lo que es la pastora. La pastora es la pastora. Pero ¿y usted? Debe de levantarse alguien que donde está la pastora, en el lugar de influencia, en el gobierno, en la ciudad, debe levantarse alguien que esté con ella y que sea una persona honesta, y que cuando sea de meter la mano y de decir no, la meta y diga no, aunque los demás se enojen. Pero no está. ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor anda pensando en, no sé, en otra cosa, que quiere ser Luis Miguel. ¿Dónde están los pastores de esta iglesia? ¿Dónde están los líderes de las misiones?
¿Dónde están los músicos de los músicos de los músicos que va a haber en todas las iglesias? Porque ya hay 3 iglesias grandes. Y las misiones, son 3 iglesias grandes. Y estas iglesias tienen los mismos músicos que están aquí, que cada domingo van. ¿Dónde están? ¿Sabe qué? Están desanimados en una cueva, metidos, encerrados, alejados de todo. ¿Por qué? Porque Dios nunca cumplió sus deseos, sus anhelos, y lo confundieron con que Dios había prometido eso. Y no, Dios nunca promete eso, hermano. Dios nunca le va a prometer un Ferrari. Dios nunca le va a prometer un supercarro acá de lujo, ni un elefante. Dios, mire, yo me sigo muriendo por un mapache. Y cada vez que veo a mi esposa le digo, un mapache, amor, no, Pablo, ¿dónde lo metes? ¿No te gustaría un mapache acostado con Bruno ahí los dos? Imagínense uno pelón así y el otro con pelo, con las manitas, hermoso. Y yo sigo esperando, pero ¿sabe qué pasa? Si viene el mapache o si no viene, a mí no me importa. Y usted puede decir, hermano, en serio, hay personas que se sienten ofendidos con Dios por cosas tan simples. En serio, si yo les dijera, usted se reiría de eso. Pero porque pusieron a alguien a orar por la ofrenda y no a ellos. Y ¿sabe qué? El ministerio y el lugar que Dios tenía preparado por ahí, para usted, ahí está esperándolo. Déjeme decirle algo, hermanos, mínimo sean responsables y preparen a otro. Como Elías lo hizo, para que ese otro haga lo que Dios quiere hacer. Pero hay mucha gente que está esperando que usted vaya y le hable. Pero usted está diciendo, ¿y él cómo va a morir? Y Jesús le va a decir, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme nada más, haz lo que yo te diga que hagas y listo. No, olvídate de tu hermano, olvídate de tu esposo, que Dios se encargue de él, hermana. Olvídate de tu esposa, varón, que Dios se encargue de ella. Tú haz lo que tienes que hacer. Amén. Ahora, por último, olvídate de tus hijos. Es que a mi hijo lo trataron mal, los adolescentes. Hermano, deja que crezca. Deja que vaya y le pida perdón. Que se arreglen como la palabra habla. ¿Y sabe qué es eso? En lugar de ustedes sentir, es que yo no me metí por mi hijo. No, él va a crecer y va a ser más fuerte espiritualmente. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar? A futuro de esta iglesia va a haber gente fuerte. Mi hijo, ahí lo tienen vendiendo afuera. Déjelo que venda, hermano. Que sienta. Hace unas semanas tuvimos un evento y vino una payasita. ¿Verdad? Y estuvo muy bueno con los jóvenes, nos ministró a todos. Yo estaba así, y así apenas me iba a decir, mira cómo están todos. Y volteó y me vio. Y yo también estaba. ¿Y sabe qué? Ellos estuvieron vendiendo allá afuera. Y gracias a la hermana de los Rubens Tacos, patrocinadora, que la hermana, necesito un lugar donde se quede. La hermana dijo, yo le pago el hotel. Y nomás le faltó mandarme unos tacos. Nada, no es cierto. Estoy a dieta. No, pero déjeme decirle algo. Ya para terminar, pero déjeme decirle algo. Eso pasa. Y yo creo que el mensaje de la pastora se quedó en visto por un montón. Nadie dijo, yo no puedo, hermana, perdón, no tengo un carácter, hermana, disculpe, no, nadie. Y sabe que eso es lo que pasa mucho en la iglesia. Dios habla y no va a hablar, hijo mío, te pido. No, así no habla Dios. Vea la palabra de Dios.
Usted tiene que estar presto. Y los jóvenes hicieron actividades allá afuera, hicieron actividades y todavía quedaron pendientes de pagar algunas cosas y van a seguir haciendo actividades. ¿Por qué? Porque eso es de bendición no solamente para nosotros, sino para otros jóvenes. Ellos tienen que aprender eso. Amén. Así es como nosotros debemos de crecer, hermano. Debemos de fundamentar nuestra vida. No en chiflazones ni deseos personales. No, lo que Dios quiere hacer en su vida es más grande que eso. Es más grande, hermano. Así es que esta noche usted agarre esta palabra, vaya a su casa, léala otra vez. Léala. Yo no me he podido salir de estos capítulos. No sé que el Señor me quiera seguir hablando más sobre esto, ¿verdad? Pero yo creo que es mucho para todos. Voltee con el que está a su lado y dígale: Elías. Dígale: Elías, ¿eres tú?